Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Ya estamos conociendo el detalle de nuestra lucha. He mencionado que hay 3 detalles. 1 es la provisión, 2 la protección y 3 el enemigo. La provisión es la palabra de Dios, que nos mantiene firme y a través de la palabra nos fortalecemos. Y la protección, Dios nos ha provisto de unas armaduras para cada creyente para hacer frente al enemigo. Y el tercer detalle es el enemigo. Recuerden, hermano, que tenemos 3 enemigos. Tenemos nuestra carne, tenemos el sistema de este mundo y tenemos al diablo. Ya hemos visto a este personaje, Lucifer. Él fue creado por Dios. Pero hemos visto en el libro de Ezequiel, capítulo 28, las cualidades de este ser angelical. Y en el libro de Isaías, ahí usted puede ver en la cita bíblica que he mencionado, en el capítulo 2, 14, del verso 12 al 15, acerca de la caída de Lucifer. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es importante conocer, saber quién es nuestro enemigo. Y también he mencionado 4 palabras que estaba en el corazón de Lucifer y hoy en el día también está en el corazón de toda persona orgulloso. Uno es, dice, subiré al cielo. Acuesta quieren estar por encima de todos. Dice, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con este orgullo, porque esto es el instrumento o el veneno que usa Satanás a muchos, hermanos, en cuanto al orgullo. Tú no puedes robar la gloria a Dios, toda la gloria es de Dios. Cuando tú quieres ser algo delante de Dios, ve despacio, con firmeza, escalera tras escalera. No corras, no apresures. Si tú das tus votos, tus ofrendas dentro de una iglesia, no es para que tú seas promovido. O si no te promueven, te resientes. Así no funciona. Dios conoce el corazón de cada persona. Tú haz tu servicio dentro de tu iglesia como para el Señor. No para que el ojo te esté viendo, sino como para el Señor. Dios ve el corazón. Gloria a Dios. Ahora, conozcamos un poco más acerca de nuestro enemigo. Muchos piensan que Satanás es una persona y que Lucifer es otra persona. No, hermanos. Vamos a ver los apodos de este personaje, Lucifer querubín, que fue caído a causa del orgullo que se enalteció su corazón. La palabra Satanás significa adversario. Satanás significa adversario, es enemigo de Dios y de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe usted a quién se está enfrentando cuando entra en una lucha espiritual? Satanás es un adversario. Recuerda que es un ser inteligente. Él tiene sabiduría, pero una sabiduría pervertida. La Biblia lo llama, Santiago, es su sabiduría diabólica. Y él tiene la unción de la música. Está influenciando dentro de muchas iglesias. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, Satanás significa adversario. Él es el adversario de Dios. Él es un enemigo de Dios. Como él no puede luchar con Dios, porque Dios lo destronó, lo desnudó de todo poder, de toda autoridad. Entonces, ahora él se mete con la iglesia para tratar de destruir, porque sabe que Dios es digno de ser adorado. Y él está buscando, está arrastrando personas que le adoran a él. Por eso es importante, hermano, qué clase de adoración tú estás llevando a Dios. Entonces, la Biblia dice en Marcos, capítulo 8, verso 33, que Satanás usó a Pedro para tratar de obstaculizar el plan de Cristo. Pedro era una persona muy cercana a él. Recuerden que en una ocasión cuando Jesús se transfiguró, Pedro estaba con Jesús. Hermanos, él va a usar a la persona más cerca de ti para tratar de hacer quedar mal a Dios, de dañar su iglesia.
Él va a usar a la persona más cerca en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu sociedad. Por eso dice Efesios capítulo 10, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestro enemigo es el diablo, no las personas. Entonces, este hombre, Pedro, fue influenciado por Satanás. Y esto sabemos porque Pedro se lo permitió. ¿De qué manera Satanás usó a Pedro? A través del susurro, a través de la murmuración. Constantemente le hablaba a su mente, y Pedro captó esa palabra y habló. ¿Qué le dijo? Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, no vayas a Jerusalén, no vayas, Señor. Y el plan de Dios era que Jesús fuera a la cruz. Y Satanás quería impedir que Jesús llegara a la cruz. Porque era la única manera, Jesús llegando a la cruz, de poder salvar a la humanidad a través de su sacrificio. Pero él no quería obstaculizar el plan. Entonces Jesús le dijo, quítate de mí, quítate, Satanás, delante de mí. No se lo dijo a Pedro, sino le dijo al Espíritu que estaba operando en Pedro. Por eso, hermano, es importante. ¿Qué voces estás escuchando? Pensamientos van, pensamientos vienen. El que quiere la retiene y se entretiene. Ten mucho cuidado. Hay millones de voces que están por encima de nosotros. Y si tú eres un receptor, tú debes saber qué es lo que estás escuchando. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo para no ser engañados por ese ser angelical. Gloria a Dios. Entonces Jesús se lo reprendió. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos cómo este ser angelical usó a una serpiente para tentar a Eva. Gloria a Dios. Luego, Adán y Eva, cuando pecaron, fueron separados del huerto del Edén. Y en Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1, vemos a Satanás que usa a David para censar al pueblo de Israel. Hermanos, Satanás instó a David a hacer un censo. Y eso fue algo desagradable a Dios, que le costó, hermanos, la vida de 70,000 personas. Él va a llevarte, te va a tentar, te va a inducir a que tú caigas. Por eso, hermano, tú tienes que ser sabio, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Muchas palabras van a venir pensando que Dios te está hablando. Tú tienes que analizar, tú tienes que discernir. Gloria a Dios por personas que tienen discernimiento de espíritus. Es muy importante, hermano, saber qué voz estamos escuchando. En Mateo capítulo 4, versículo 10, vemos nosotros que Jesús es tentado por el diablo. Y Jesús venció la tentación. ¿Qué le dijo? Escrito está, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. También encontramos en Lucas que Satanás es el que pone toda clase de enfermedad en una persona. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 16, encontramos a una mujer encorvada, 18 años estaba atado, y Jesús la llamó una atadura del diablo. Gloria a Dios. Entonces, toda esa enfermedad proviene del diablo. Muchas personas piensan que Dios es el que está mandando enfermedades. Muchos piensan que Dios está mandando esta pandemia. No es Dios que está mandando. Es el enemigo. Él vino a matar. Él vino a robar. Él vino a destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué? Porque están dando las espaldas a Dios. No están acercando a Dios las personas. Por eso, hermano, es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Entonces también tenemos, hermanos, aquí en Marcos capítulo 4, verso 15, en la parábola del buen sembrador,
Satanás es el que roba la semilla, que es la palabra de Dios, para que no llegue al corazón de una persona, porque ese corazón está duro. También vemos a Satanás en Hechos capítulo 5, versículo 3, cómo Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo. Eso es lo que hace Lucifer, llamado Satanás. Y en Romanos capítulo 16, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A Él le queda poco tiempo. Poco tiempo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estamos viendo apodos de Lucifer. Uno es llamado Satanás. ¿Qué es Satanás? Adversario, es enemigo de Dios y de la iglesia. Y ahora el segundo apodo de Lucifer es llamado el diablo. Diablo significa acusador. Acusa al pueblo de Dios día y noche ante el trono de Dios. Nosotros tenemos en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Él es un acusador. Él te está acusando. Ninguna condenación hay para el Hijo de Dios. Si tú andas de acuerdo a la palabra de Dios, si tú estás apartado del mundo, no tienes por qué temer de tu pasado. Si antes hacías cosas desagradables, pues al estar en Cristo, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Nadie puede condenarte. Quizás el mundo, las personas que te conocen te van a señalar que tú eres así, 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 fuiste. Pues ahora tú eres una nueva criatura y camine con esa convicción. Demuestra que tú eres una nueva criatura. Ya no estás haciendo cosas malas. Repréndelas. Ya no estás haciendo obras de las tinieblas, porque tú, mi amado hermano, eres luz y camina en la luz. Y la luz de Cristo te alumbrará. Gloria al Señor. En Santiago capítulo 4, verso 7 dice: sometíos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos se quejan que el diablo me persigue, que el diablo me molesta? Dios quita al diablo de mi vida. Dios no lo va a hacer, porque Dios ha delegado autoridad al Hijo de Dios. Tú, mi hermano, dice Santiago, someteos a Dios, sométete a Dios. Sométete a Dios, dice, resistid al diablo y Él va a huir de vosotros. ¿Quiere que el diablo huya de tu vida? La solución es que tú te sometes a Dios. Pero si tú no te sometes a Dios, si tú no camines de acuerdo a la palabra de Dios, si tú estás haciendo tu voluntad, el enemigo te va a seguir usando como un títeres. Pero si tú caminas en la palabra de Dios, tú tienes respeto, reverencia por Dios, por su palabra, entonces tú vas a hacer frente al enemigo. Él va a huir, porque tú eres un templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de ti. Y además tienes al verbo de la vida, a Jesús que está en ti. Entonces tú usas el nombre de Jesús. Es como si Jesús estuviera presente. El enemigo va a huir disparado de tu vida, porque tú llevas una vida de sumisión ante Dios. Por eso, mi amado hermano, cuesta servir a Dios. Jesús lo dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, niégate, renuncia a tu yo. Heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Haz la voluntad de Dios y no tu voluntad. Gloria al Señor. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo, es el diablo. Él va a buscar tus debilidades, por ahí te va a atacar. No tenemos que dar cabida al enemigo por ningún lado. Tenemos que mantenernos firmes, como dice Pablo, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Para terminar, mi hermano, en Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Toda enfermedad es llamado por Dios una opresión. Y sabemos que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. El diablo vino a matar, robar y destruir. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Eso es lo que nos dice en el libro de San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Saben cuál va a ser el fin del diablo, hermanos? Está en Apocalipsis capítulo 20. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 10, es lanzado al lago de fuego. Le queda poco tiempo. Maranata, Cristo viene. Preparemos, seamos sobrios, seamos vigilantes. En cualquier momento viene el Señor Jesús. La paz de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.